Arratsalde guztioi, ongi etorri eta eure zerren ekimenaren 3. saiora. Egia esan, oharkabean ja 3. saioa iritsi zaigu. Eta gaurko hizketa gaia pandemiaren aztarna sozialak izango ditugu. Nik uste azkenaldian ohitu gerala entzutera pertsona guztiei eragiten diela larrialdi honek, baina nik esango nuke ez diela berdinean eragiten eta kolektibo batzuk krisi aurretik ere nahiko zailtasunak zituztenak orain egoera larrian daudela, eta beste zenbait kolektibo egoera zaurgarrira bultzatzen ari dela, krisi hau. Horri buruz, baita ere nolabait zaintzaren inguruan ere segurazki elkarrizketa gai izango dute gaur ditugun hizlariak eta lan eremuan ere izandako eragina, nik uste dut kontutan hartzeko aztarna dela baita ere. Ni ez naiz luzatuko aurkezpenekin, nik uste dut gaur denok nahi duguna da ditugun hizlariak eta Kristina moderatzaile bezala beraien entzun, nola ikusten duten eta ikuspegi hori gehitu, eta orain zer ekimenean esan genuen bezala, denok ere ikuspegi eta iritzi ezberdinak izan ditzagun etorkizunari begira nola aurre egiteko. Nire aldetik eskerrak eman bestaldean zaudeten guztioi, eta Kristina, nahi duzunean, zure da hitza. Eskerrik asko. Oso mila esker, Ander, zure sarreragatik. Kaixo denoi, bienvenidos a todos, bienvenidas a la gente que estéis desde Zoom y a los de YouTube Live también, a esta tercera sesión del ciclo de reflexión sobre el mundo tras el coronavirus. Como ya hemos comentado en sesiones anteriores, nos encontramos en una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia cercana. Sin embargo, podemos considerar esta crisis como una oportunidad, como una invitación a la reflexión que puede dar lugar a un punto de inflexión en nuestras sociedades. Es decir, podemos salir de esta situación peor o mejor de cómo comenzamos. Y como suele decir Daniel Innerarity, la buena y la mala noticia es que esto está en nuestras manos, depende de nosotros. Uno de los elementos más relevantes para la gestión de esta emergencia son las huellas sociales que la pandemia está dejando y dejará en el futuro. Para ello, en esta sesión hablaremos de los distintos modelos del estado del bienestar, del incremento de la pobreza y las desigualdades como uno de los impactos más relevantes en nuestras sociedades y de los nuevos planteamientos que podemos entender sobre el sistema y el modelo de cuidados. Será uno de los temas de la gestión de esas personas más vulnerables y será uno de los temas también más relevantes que hemos visto a la luz de esta crisis. Para ello tenemos la suerte de contar con Marga León, que es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona y analista de Agenda Pública. Contamos también con Borja Barragué, profesor de Filosofía de Derecho de la UNED y que forma parte del Comité de Expertos del Gobierno. Ya en la legislatura pasada formó parte del gabinete de la ministra de Sanidad y Política Social. Y contamos también con Joseba Zalacain, que es el director del Centro de Documentación sobre Servicios Sociales y Política Social. Para comentaros un poco la dinámica, para aquellos nuevos, veréis que hemos dividido en dos bloques la discusión y al principio tendremos ahora un turno de introducción en el que ellos explicarán. Después pasaremos al primer bloque, tras el cual contaremos con vuestras preguntas. Os animo a participar porque hemos visto que uno de lo mejor que estamos sacando de este ciclo es poder contar con la participación y construir esas respuestas y esa reflexión, más bien preguntas más que respuestas, entre todos, y haremos lo mismo tras el segundo bloque. Iremos a contestar y a tener en cuenta vuestras preguntas. Así que sin más dilación podemos empezar con esas ideas introductorias que, por ejemplo, Marga, cuando quieras, nos puedes comentar. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es toda una experiencia esto de hablar cada uno desde su casa, pero espero que el diálogo sea interesante para todos y para todas. Bueno, yo había pensado que el título de la sesión de hoy, Huellas Sociales, creo que no podemos hablar de la crisis o de las huellas sociales que va a dejar esta crisis sin hablar de la crisis anterior, de las huellas de la crisis anterior, porque esta crisis transita en buena medida por los surcos que nos dejó la crisis del 2008, ¿no? España salió de la crisis económica
hace 5 años aproximadamente. Oficialmente salimos de la recesión económica hace 5 años y en esos 5 años pues, nos hemos recuperado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del consumo, pero la verdad es que el tejido social que nos dejó la crisis de no hace tanto tiempo tiene unas fisuras considerables, ¿no? Todos los indicadores que nos llevan a pensar niveles más o menos elevados de cohesión social, pues digamos que puntuamos bastante mal, ¿no? Porque había elementos estructurales anteriores a la crisis del 2008, pero se han cronificado de alguna manera, ¿no? Hemos aumentado mucho los niveles de desigualdad, sobre todo por el desplome de las rentas más bajas, ¿no? Hay quien ha sufrido la crisis y se ha instalado, digamos, en una vulnerabilidad a unos niveles que no conocíamos, no teníamos en décadas anteriores, ¿no? Los datos de precariedad en el empleo, de temporalidad, de segregación ocupacional, de segregación educativa, datos sobre acceso a la vivienda, digamos, la foto que nos dan es de una sociedad que es muy desigual y que además está muy polarizada. Y esto, por supuesto, indica que el impacto social de esta crisis va a estar muy condicionado por el legado de la crisis anterior, en toda su dimensión social. Además, claro, tenemos que considerar el impacto económico de lo que ha supuesto la COVID-19, ¿no? Porque vamos a tener una capacidad económica de afrontar la crisis social con muchas dificultades también, ¿no? Tenemos unas expectativas de un crecimiento de desempleo en torno al 20%, que eso, por supuesto, suponen menos ingresos desde el lado del empleo, ¿no? Una deuda pública disparada por todo ese escudo social que representa aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto y además una presión fiscal que es de las más bajas de la Unión Europea. Entonces esperamos que Europa nos ayude, pero Europa nos va a pedir ajustes, evidentemente, ¿no? Porque tenemos un gasto importante para afrontar la emergencia sanitaria y porque además, como digo, hay margen para aumentar la presión fiscal. Así que el dinero no nos lo va a regalar nadie, digamos, ¿no? Y eso quizá ahora no entran en los cálculos, pero es una conversación en la que deberíamos de entrar bastante pronto, porque de alguna manera hay que asumir el coste de las ayudas. Es un poco naif, digamos, pretender que vamos a poderle hacerle frente con ayudas de la Unión Europea sin dificultades. Yo creo que vendrán ajustes por ahí que tendrán que compensarse con distintas partidas de gasto social. Entonces tendremos que discutir evidentemente cuáles serán más prioritarias y cuáles menos. O sea que va a haber un conflicto distributivo evidente en cómo se reparten los costes y los beneficios de esta crisis y de cualquier otra, ¿no? Y por último, muy brevemente, y no es por dibujar un escenario excesivamente negativo, pero es verdad que probablemente es la crisis más importante que tenemos desde el principio de la democracia, probablemente no, con seguridad, pero nos coge en un momento, en uno de los peores escenarios políticos posibles, ¿no? Las cosas siempre pueden ser peor, pero lo cierto y es verdad es que esa polarización social de la que hablaba al principio también se traslada a la esfera política, ¿no? Hay muchísima polarización, tenemos un gobierno de coalición con una inestabilidad evidente, ¿no? Con cierta fragilidad, digamos, hay una competencia en el bloque de la derecha que contamina muchísimo la competencia entre partidos y además hay actores políticos con agendas totalmente irreconciliables, ¿no? Con horizontes muy distintos. Entonces, hablar de reconstrucción, que tendremos que hablar de reconstrucción, es muy complejo cuando es difícil atisbar ese proyecto colectivo, esa idea, ese horizonte de proyecto colectivo. Gracias, Marga. Borja, cuando quieras.
Bueno, pues enlazando con lo que decía Marga, es obvio que la mayoría de las consecuencias o huellas sociales que va a dejar el COVID son muy negativas, en términos tanto laborales como económicos y sanitarios. Sin embargo, y asumiendo que no me habéis llamado para comentar estas obviedades, una pandemia como la del COVID podría también tener un efecto social positivo. Concretamente, actuar como un reductor de las desigualdades socioeconómicas que han venido creciendo desde mediados o finales de la década de 1970. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en términos generales existen dos grandes grupos de factores que contribuyen o pueden contribuir a reducir la desigualdad. Los factores positivos o benignos, o sea que por tanto queremos, como la expansión de la educación y la sanidad universales o la tributación progresiva, y aquellos que son negativos y que no queremos, como las guerras y las pandemias. Si echamos la vista un poco atrás, tampoco muy atrás, seguramente los años de mayor prosperidad económica que ha disfrutado la historia de la humanidad fueron las 3 o 4 décadas posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. La explicación más habitual de ello fue que la construcción de los estados del bienestar hicieron posible el crecimiento inclusivo dentro de un sistema capitalista. Es decir, un crecimiento económico cuyos frutos se reporten de forma más o menos equitativa entre todos los grupos de ingresos de la población, es decir, entre los más ricos y los más pobres. Sin embargo, como dice Piketty, esta es una parte de la historia, seguramente la que más se ha enfatizado, pero no es toda la historia. La otra parte de la historia, es decir, junto con la construcción de los estados del bienestar, tiene que ver con el efecto conjunto de la pandemia de la gripe española de 1918, y ahora tristemente famosa, y las dos guerras mundiales. Estos son dos factores que reducen la desigualdad a la baja, es decir, que reducen la desigualdad haciéndonos a todos más pobres, a diferencia de la educación, que reduce la desigualdad y además genera sociedades más productivas y por tanto más ricas, pero factores que, siendo negativos, son reductores de la desigualdad al fin y al cabo. Entonces, ¿es posible que este efecto positivo de las pandemias lo podamos ver, lo podamos observar igual que lo vimos en 1918 en la crisis actual del COVID? Bueno, pues yo creo que no, y creo que no por dos motivos. Primero, porque el COVID se ceba con los grupos de la población que tienen patologías previas. Bueno, esto no sería un problema si todo el grupo social tuviera aproximadamente los mismos determinantes sociales de la salud. Es decir, si no existieran diferencias en términos de salud entre los más ricos y los más pobres. Sin embargo, sabemos que no es así. Sabemos por la literatura que la salud tiene un componente social y que las personas con peor salud se concentran en los grupos de población con menores ingresos. Por tanto, si el COVID es una enfermedad que se ceba, aparte de con la población mayor, con la población con patologías o pluripatologías previas, seguramente el COVID se va a cebar con las personas con menos ingresos. Y en segundo lugar, porque como señalaba el ministro Escrivá en su intervención de ayer, los cambios en el mercado de trabajo que van a traer la crisis del COVID, de nuevo, igual que como ocurría con las consecuencias en términos de salud, se va a cebar con aquellos trabajadores más precarios. Ayer señalaba Escrivá que el 50% de los desempleos se han producido en la población de menos de 35 años, aproximadamente unos 460.000 despidos, y no es casualidad que la temporalidad y la precariedad también encontremos desproporcionadamente en ese mismo grupo de edad de menores de 35. Por tanto, ¿es posible que vayamos a ver ese efecto igualador como vimos en 1918 en esta crisis actual del COVID? Pues yo creo que no. Yo creo que es improbable y que más que como un igualador social, el COVID va a actuar como un desigualador social. Gracias, Borja. Joseba, cuando quieras. Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, nik aipatu nahiko nuke beste ikuspuntu batetik, nik uste dut krisi honek aztarna edukiko duela eta ja edukitzen ari dela zaintzen munduan, ez? Zahartzaroaren munduan, mendekotasunen inguruan, zaintzen orokorrean zaintzak deitzen ditugun mundu horretan, ez? Eta, bueno, esan beharko litzatekeena horren inguruan lehenengo da krisi hau beste krisi batzuen gainean jartzen dela. Alde batetik, Margak lehen aipatu duen, orain dela 10 urteko krisi ekonomiko horren gainean, eta zentzu askotan oraindik ez ditugu guztiz superatu krisi horren aztarnak,
baina ez da ahaztu behar ere, aldez aurretik ere bagenuela krisi bat. Ez hor, soziologiaren munduan zaintzen krisia deitzen den hori, zaintzen krisia zer da? Bada, alde batetik gero eta pertsona gehiago behar dituztela zaintzak, bizi iraupena luzatu egin dela eta jende gehiago dagoela, nolabaiteko bere bizitzaren azken urteetan zaintza batzuk behar dituztela, eta alderantziz edo era berean zaintzeko gai dagoen jende gero eta gutxiago dagoela. Lehen edo garai batean edo mende askotan familia izan da zaintzak eman dituena, familiaren barruan emakumeak, baina emakumeak lan munduan sartu dira, kanpora joan dira lana egitera, eta ez daukate horretarako gaitasun edo denbora edo ahalmenik. Ez orduan, aspalditik edo azken 20, 30 edo 40 urteetan horrelako zaintzen krisian geunden. Eta krisi berri honek argi eta garbi, izurrite berri honek jarri ditu agerian edo jarri ditu oso azalean, eredu horrek zituen hutsune guztiak. Nik uste dut, zaintzen krisi horren aurrean, bai Europako hegoaldeak, bai Estatu Espainiarrak eta bai Euskal Herriak ere, nolabaiteko apustu bat egin zuela. Apustu, gaina gizarteak berak egin zuen apustu bat, eta apustua hori izan zen, nolabaiteko arreta eredu bat mantentzaren. Eta arreta eredu hori izan da, oraindik familiei eta emakumeei nolabaiteko ardura oso pisutsu bat egoztea, maila handi batean laguntzak ematen direnean, diru laguntzak ematea, maila handi batean zaintzak emateko herrialde pobretatik edo Ameriketatik edo beste herrialde askotatik emakume pobreak ekartzea zaintza horiek ematera. Egia da ere, horren aurrean, zerbitzu publiko indartsu samar batzuk eratu ditugula ere. Hori egia da Euskal Herrian, eta Gipuzkoan bertan, sortu ditugula behar horiei emateko zerbitzuak. Baina egia da, eredu horrek ahulezi asko zituela. Ahulezi asko eta hundiak. Eta bide izurrite honek jarri ditu agerian hutsune. Zeintzu dira hutsune horiek? Nik uste era askotakoak, alde batetik ez dugu gehiagiz egiten egoera azken hilabetetako egoeran, baina egia da, etxean bizi diren pertsonei, adineko pertsonei edo mendekotasun egoeran dauden eta bere etxeetan bizi diren pertsonei ez diegula laguntza nahikoa ematen, hori argi dago, zaintzaileei ere ez diegula laguntza behar duten laguntza ematen, egia da, askotan, batez ere etxeetan lan egiten duten langileen lan baldintzak oso eskasak direla, oso txarrak direla, eta batez ere igual krisi honek agerian argi utzi duena izan da, egoitzen, zahar edo adineko pertsonen egoitzen arreta eredua, desente aldatu egin behar dela. Desente aldatu egin behar dela, aldez aurretik bagenekien, eta nik uste oso kontziente ginela, arreta eredu horrek aldaketan handiak behar zituela. Nik uste krisiaren aztarna izango da, nolabait urgentzia handiagoa edukiko dugula, arreta eredu hori berrikusteko eta aldatzeko. Orduan, nik uste dut, bideakin bukatuko nuke, alde batetik, nik esango nuke Gipuzkoan, Euskadin orokorrean eta Gipuzkoan bereziki, eredu hori aldatzeko pausoak eman direla. Agian ez dira pauso nahiko eman, baina pauso sendoak eman direla. Eta badaudela erakundeak eta badaudela eragileak eredu aldaketa horretan nolabaiteko pauso sakonak edo sendoak eman dituztela, eta nik uste hori ere aitortu egin behar dela. Eta bigarrenik eta bukatzeko nik ere esango nuke alde batetik baliabide kontua dela. Eta Margak esan duena, ikusi beharko da nolako baliabide ekonomikoak dituen Euskal edo Espainiako gizarteak eredu aldaketa hori egiteko. Baina ez da baliabide ekonomikoa kontua bakarrik. Nik uste ere horren atzean badagoela ere aldaketa kultura da, badagoela arreta eredu horren aldaketa baten beharra, orduan ez nintzateke gehiegi edo bakarrik zentratuko baliabide ekonomikoetan, lan baldintzetan, zenbat gastatzen dugun, baizik eta baita ere behar degula zaintza horren inguruan nolabaiteko aldaketa kultural oso sakon bat. Mila esker, Joseba. Ahora, si os parece bien, podemos pasar al primer bloque en el cual, y mientras las personas que nos estén escuchando, cuando quieran, pueden ya comenzar a, si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, pueden empezar a contactarnos a través del chat o a través de YouTube Live, porque después de ese primer bloque nos haremos cargo, escogeremos algunas de las preguntas. Me gustaría, si os parece bien, profundizar sobre
esa erosión que ha generado la crisis de la llamada Gran Recesión del 2008 en la gestión y el impacto que ha tenido ese punto de partida con el que nos encontrábamos, el impacto que ha tenido en la gestión de esta nueva, de esta emergencia sanitaria que ha sido absolutamente reciente. Si quieres comenzar tú, Marga, también hablar un poco sobre qué sectores han sido los más vulnerables, los que se van a resentir más, el impacto del aumento de la pobreza y de las desigualdades, porque es verdad que, como comentaba Borja, no ha sido un gran igualador, esos modelos de cuidados y impacto en las familias, como comentaba Joseba. Así que, si os parece bien, Marga, podemos profundizar un poco en estas cuestiones. Claro, es que esta crisis, si fuésemos capaces de aprender de todas las lecciones que nos está dejando, pues tendríamos un bonito camino por delante, ¿no? Porque la COVID-19 lo que hace de alguna manera es exponer de una forma pues muy veloz y muy inesperada lo que son las contradicciones de las formas de vida, ¿no? De este capitalismo global en el que vivimos, de esta deslocalización. O sea, todos los principales problemas iniciales en la gestión de la crisis tienen mucho que ver con esas contradicciones de las formas de producción, de la organización de la economía y hasta de la organización de la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Estoy, por ejemplo, pensando en la crisis principal de la falta de material médico, por ejemplo, ¿no? No había mascarillas, ni respiradores, ni suficiente equipo de protección, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que Europa en su conjunto no tiene la capacidad de producir un material que aparentemente es un material fácil de producir, es decir, no es tecnológicamente tan complejo, ¿no? Ni siquiera parece que los respiradores lo fueran, ¿no? Por otra parte, pues esto de los aviones arriba y abajo, los coches inundando las ciudades, en el momento que eso desaparece de una manera sin precedentes, pues de pronto respiramos aire no contaminado en las ciudades, ¿no? Vemos el paisaje más allá vemos las estrellas por la noche, o sea, de pronto nos damos cuenta de todo lo que habíamos perdido por esta forma de vida y este ritmo de vida que llevamos. Y también una de las expresiones para mí de esa contradicción también tiene que ver con los modelos de cuidados, ¿no? No he podido entender lo que decía Joseba, pero me imagino lo que ha podido contar. Si al final entendemos que la mitad, en muchos países, la mitad del total de muertes por el coronavirus son muertes vinculadas a las residencias de mayores, evidentemente aquí hemos tenido un problema brutal y no es un problema en la gestión inmediata de la crisis, sino que de nuevo refleja la debilidad estructural, es decir, la fragilidad de la arquitectura del modelo de cuidados, ¿no? Y eso también nos tendría que hacer reflexionar, ¿no? ¿Cómo puede ser que las personas más vulnerables, las que más protección necesitan, personas las más mayores, las que tienen patologías previas, etcétera, dejamos su atención en manos de fondos buitres que lo que hacen es ¿no? especular y poner capital de riesgo? Entonces, si tuviéramos la capacidad de aprender, si verdaderamente pudiésemos mantener la promesa de aprender la lección, pues podríamos, ya que estamos, de una, ¿no? Encararnos a la crisis ecológica y realizar todos esos cambios que son cambios de paradigma, digamos, como digo, ¿no? No son cambios pequeños, son cambios que nos tendrían que poder llevar a no depender tanto del petróleo, a apoyar mucho más la economía circular, a darle valor a todos los empleos que hemos llamado esenciales estos días y que sin embargo son los empleos objetivamente los más precarios de todo el mercado laboral.
Pero claro, vamos a estar en condiciones de poder absorber todas esas lecciones o poder quizá mantener la promesa de utilizar verdaderamente la crisis como una ventana de oportunidad. Pues con estas debilidades de las que hemos hablado, claro, el interrogante está ahí. Yo ojalá que viéramos, aunque fueran cambios pequeños, pero es verdad que de nuevo la situación de la necesidad de atender a lo urgente seguramente nos va a llevar a abandonar la mirada más más largo plazo, ¿no? Cuando queráis, Joseba o Borja, podéis hacer vuestra intervención. ¿Voy yo? Vale. Sí. Bueno, incidiendo y enlazando con lo que decía Marga y con mi primera intervención, una cosa que me preocupa particularmente de esta crisis socioeconómica que va a seguir a la crisis sanitaria del COVID es que puede incidir o puede enfatizar desigualdades que ya existían previamente. Hablaba Marga de que la globalización, seguramente el hecho de vivir en sociedades postindustriales ha motivado que la mayoría de países europeos no tuvieran una capacidad de producir mascarillas suficiente y que, por ejemplo, quizá fuera más sencillo para Inditex traer las mascarillas que para el conjunto del territorio de España generarlas por sí mismo, ¿no? Esto obedecía a una forma de globalización, de sistema económico, si queréis, donde buena parte de los trabajos de cuello azul habían sido deslocalizados desde los países más ricos de la OCDE, básicamente al sureste asiático, ¿no? Pero esa globalización, esa forma de globalización económica, había incidido también en una mayor desigualdad dentro de los mercados de trabajo. Y había motivado además que buena parte de esos trabajadores de cuello azul que en su día trabajaban y hacían coches en Detroit quedaran parados. Y quizá eso tuvo efectos además en su comportamiento político, votando opciones populistas que básicamente lo que les decían es que iban a traer todos esos trabajos perdidos en el sureste asiático de vuelta a casa. El Bring Jobs Back Home de Trump, por ejemplo. Entonces, en el corto plazo hemos de ser capaces de que estas desigualdades que ahora va a traer el COVID, porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de teletrabajar. El teletrabajo lo podemos hacer aquellas personas que explotamos conocimiento, los trabajadores de cuello blanco, pero seguramente es una opción que no está al menos tan disponible para los trabajadores de cuello rosa y de cuello azul. Así que en el corto plazo me preocupa que tomemos las medidas suficientes en el ámbito de la política social para que esas desigualdades que ya traíamos de casa, por el motivo de la globalización y la forma de globalizar la economía que habíamos experimentado desde mediados de la década de los 70 y que había hecho precisamente, que había contribuido de forma significativa al aumento de las desigualdades, no se ve ahora enfatizada por esta crisis del COVID, que, insisto, no va a tener efectos homogéneos sobre todos los trabajadores. Y en el medio y largo plazo me preocupa la desigualdad que pueda venir motivada por el hecho de tener durante mucho tiempo los colegios cerrados, que es una cosa concreta, pero que me preocupa, porque se está hablando ya de que en septiembre no vamos a abrir las aulas como siempre, sino que quizá vamos a limitar la asistencia a 15 alumnos por clase, lo que, bueno, implica muchos problemas, pero en el ámbito de la desigualdad implica que las familias con más recursos van a poder seguir dando una muy buena educación a sus hijos y que las familias con menos recursos, donde quizá hay un ordenador, pero desde luego no hay un ordenador para cada uno de los miembros del hogar que lo van a necesitar, incida y enfatice en desigualdades que ya sabemos que estaban teniendo también en el ámbito educativo y no solo en el ámbito laboral. Joseba, cuando quieras. Sí, bueno, yo a la pregunta que hacías, yo haría dos comentarios. Por una parte, yo sí quiero creer que de la crisis anterior aprendimos algunas cosas. Aprendimos como sociedad y aprendieron también las instituciones y el conjunto de las entidades que tanto en Europa como en España como en Euskadi toman decisiones políticas. Y yo creo, no sé si soy excesivamente optimista, pero me parece
que la forma en la que se ha encarado esta crisis y algunas de las decisiones que tanto a nivel europeo como a nivel estatal y a nivel de Euskadi se han tomado, creo que ya plantean algunos aprendizajes o algunos errores que no se están cometiendo o no se están cometiendo de la misma forma que se cometieron en el año 2008. Habrá que ver si en los próximos meses y años esto sigue siendo así. Y yo, en cualquier caso, y de cara a cómo vamos a salir de esta pandemia y cómo vamos a ir reduciendo, por ejemplo, los problemas de desigualdad que se plantean, yo ahí sí me parece que fundamentalmente habría que insistir en una de las ideas en las que no se insistió suficientemente en el año 2008, que es en la idea del pacto y en la idea del consenso y la idea de buscar grandes alianzas y grandes coaliciones. Porque yo creo que detrás de o una de las razones que están detrás de la desigualdad es que hay muchos grupos con muchos intereses, muchos derechos diferentes, a veces legítimos, pero contrapuestos. Y lo que vamos a tener que ser capaces es, en esta crisis, de salir de ella mediante acuerdos, mediante pactos, mediante coaliciones amplias que implican dos cosas. Implican, por una parte, no imponer o no tratar de imponer solamente de una forma unilateral tu visión de la realidad, tu visión de cuál debe ser la solución. Y luego también la necesidad de transigir en el sentido de que todos deberíamos asumir unas ciertas pérdidas. En la crisis anterior lo que ocurrió fundamentalmente fue que las pérdidas se concentraron en algunos sectores, en algunos perfiles de población, en algunos sectores económicos. Yo creo que la única forma, y lo digo tanto a nivel macro como micro, esa idea de buscar pactos, de buscar coaliciones, desde la idea de que no podemos salir solamente imponiendo la perspectiva, los derechos o los intereses de unos grupos muy, muy determinados. Y eso nos debería llevar a unos pactos intergeneracionales, a unos pactos de renta, a unos pactos territoriales que puedan hacer que superemos de alguna manera la situación en la que estamos y en la que vamos a estar. Muchas gracias, Joseba. También os quiero agradecer a los tres que estamos siendo capaces de tener este diálogo entre vosotros y no hablar cada uno de forma separada. Creo que es una cosa muy enriquecedora y que como parte del público se agradece mucho. Si os parece bien, pasamos ahora a las preguntas sobre este bloque y en este sentido me han llegado preguntas. Tenemos una para Marga que dice, si tenemos en cuenta la situación que ya venía siendo precaria, como hemos comentado, en el ámbito de la vivienda y las graves consecuencias que en ese terreno ha evidenciado la crisis, ¿sería positivo que el derecho a la vivienda fuese satisfecho al 100%? ¿Cómo podríamos avanzar en este terreno? Vaya pregunta, podríamos hacer la sesión entera de... Claro, los derechos están muy bien, pero la verdad es que también tenemos una ley de dependencia del 2006 que garantizaba el derecho a ser cuidados y a cuidar, y al final los derechos, si no los dotamos de verdad de políticas que puedan pues ponerlos en práctica, tenemos una cierta tendencia en este país, yo creo, a pensar que los derechos y las leyes solucionan los problemas, y eso no es así. Es verdad que está en la Constitución, pero al final lo que hace falta son las políticas que amparen a las personas cuando no tienen el acceso no tienen el problema de la vivienda. Es cierto que fue uno de los grandes problemas del 2008, ¿no? El tema de los desahucios, y en el tema de los aprendizajes que decía Joseba, pues este posiblemente es uno, ¿no? No solo en España, sino en todos los países. Inmediatamente se paralizó la posibilidad, o sea, se evitó desde el primer momento la posibilidad de que se produjeran desahucios, ¿no? Tanto por impagos de alquiler como de hipotecas. Una de las primeras cosas que se hizo, y con toda probabilidad es fruto es fruto del aprendizaje de la crisis anterior. O sea que yo estoy de acuerdo de que los errores de la receta de la austeridad pues ahora están admitidos a los más altos niveles. O sea que en ese sentido, sí, alejándome un poco de la vivienda, que tampoco soy especialista, creo que en el tema de la capacidad, o sea,
La respuesta mucho más rápida esta vez, también porque la crisis, lo que la vez anterior había ocurrido a lo largo de meses y años, aquí nos ha pasado durante semanas, ¿no? Pero todos los gobiernos han acudido con bastante celeridad a introducir algún tipo de escudo social. Y no solo gobiernos de izquierda, también gobiernos de derecha. Yo creo que eso tiene que ver con las lecciones del gobierno anterior. Claro, es verdad que la salida, tanto la salida al problema de la vivienda como la salida al problema del desempleo y de la precariedad, como a la salida de la segregación escolar, etcétera, estos indicadores que decía al principio que nos dan la medida de cómo de cohesionada está una sociedad, no pueden depender de un gobierno, o no dependen solo de un gobierno. Tener un gobierno que se preocupa, digamos, por la dimensión social es muy importante, pero hace falta ir mucho más allá y por esto la idea de los pactos es esencial. Si no conseguimos, digamos, acuerdos transversales a nivel institucional, a nivel ideológico, a muchos niveles, no podremos dar una respuesta, digamos, más sólida. Y es cuando digo que cuando se habla de, por ejemplo, de volver a reeditar los pactos de la Moncloa, el problema es que el contexto en el que estamos ahora se lo pone muy difícil a una idea de pacto, por muchas razones. Se lo pone muy difícil. Es decir, el escenario de mejora que suponía para todos, que suponían los pactos de la Moncloa en su momento, no lo tenemos ahora. Y entonces, siempre y cuando haya quien capitalice la división, va a ser muy complicado, ¿no? Y hablando de pacto y de la necesidad de la cooperación más que de la competición, tenemos una pregunta para Borja sobre la gestión por parte de la Unión Europea. Dice que la gestión requiere una gran cantidad de recursos, que en Europa tenemos, bueno, la característica de los paraísos fiscales y que nos pregunta si podrá la actual Unión Europea y sus Estados miembros poner en marcha políticas para corregir esta distorsión. Yo pensaba que en este caso la respuesta de Europa iba a diferir significativamente de la respuesta de 2008, porque a priori sufrir una enfermedad es una cosa muy distinta, por ejemplo, de sobreendeudarte. La enfermedad y ser contagiado por una enfermedad y caer enfermo es una cosa más o menos random. Le puede ocurrir lo mismo a una persona situada en una parte muy alta de distribución que una persona situada en otra parte de la distribución. Y por tanto, las políticas universales, yo creo que, o sea, que la sanidad, por ejemplo, es una política universal porque obedece a esa idea de que nadie es responsable de caer enfermo. Y esto es algo, un hecho más bien azaroso, difícil de imputar a la responsabilidad de nadie y que por tanto la población entiende que una medida universal es más aceptable en aquellos ámbitos de la vida donde no es tan fácil encontrar la responsabilidad, ¿vale? Son hechos que escapan, digamos, a la toma de decisiones personal de los individuos. Y que esto, el hecho de que esta sea una crisis sanitaria y motivada por un agente, por un virus que puede contagiar a priori a todo el mundo, iba a motivar que la respuesta desde Europa fuera más solidaria, porque los principios de responsabilidad no aplican tanto en este ámbito y sin embargo no. Hemos visto que sobre todo desde Holanda se ha venido enfatizando de nuevo en la idea de que algo habrán hecho los países del sur que están tan mal. En ese sentido, el hecho de que seguramente Italia y España fueran los países, ¿no?, que lideraran las tasas de mortalidad per cápita del mundo durante mucho tiempo fue una mala noticia, precisamente a los efectos de que esa respuesta a Europa fuera más o menos rácana, más tacaña de lo que lo hubiera sido si no fuera ese el caso. Y desde luego esta es una crisis que requiere una intervención, yo creo, bastante menos timorata de lo que ha sido hasta ahora. Y por último tenemos una pregunta para Joseba. Volvemos otra vez al terreno más doméstico, más local, y nos preguntan sobre el caso de los entornos residenciales. Nos preguntan sobre el impacto que dice que está siendo, como hemos comentado, particularmente elevado en entornos residenciales
y nos preguntan sobre qué modelos concretos tendrías en mente y sobre todo cómo visualizas que se incorporen las nuevas medidas sanitarias para paliar estos efectos con un modelo más humano, con un modelo asistencial que sea el estar en casa. Bueno, yo creo que la pregunta plantea también en parte la respuesta, ¿no? Antes de la crisis ya éramos muy conscientes, específicamente en el ámbito de la atención residencial, que había que ir dando pasos, que en muchos países del norte de Europa ya se habían ido dando pasos para adaptar el modelo residencial. Adaptarlo y mejorarlo desde el punto de vista de los recursos, de las ratios de atención, de la remuneración de cuánto cobran quienes trabajan, de cuántas personas están trabajando, etcétera, etcétera, pero adaptarlo también desde el punto de vista del modelo. Y adaptarlo desde el punto de vista del modelo quiere decir incidir en dos cosas que ahora han tenido mucho que ver con la propagación del virus. Adaptarlos desde un punto de vista casi arquitectónico. Arquitectónico quiere decir en el que el virus se ha propagado porque mucha gente vive en espacios, no voy a decir hacinados, desde luego, pero mucha gente en un edificio. Entonces, cuanto más pequeño sea una residencia, cuanta más habitaciones individuales tenga, cuanto más fácil sea la convivencia en unidades pequeñas, que es lo que verdaderamente ha tenido un impacto grande en las residencias. En las residencias que, por otra parte, yo creo que es importante decir que en muchas de ellas, desde luego en Euskadi, no ha habido ni fallecimientos ni contagiados. El problema es que cuando el virus entra en una residencia, por una parte por las características de las personas y por las propias características arquitectónicas y organizativas de las residencias, el virus tiene muchísima más capacidad de expansión. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues cambiar ese modelo arquitectónico y ese modelo de atención en la línea que ya se estaba cambiando. Intentar hacer que las residencias sean viviendas, que sean, sobre todo, estén basadas en la idea de vivienda, en la idea de una vida en torno a unas unidades pequeñas, porque todos vivimos en unidades pequeñas, a nadie le gusta vivir con 100 personas al mismo tiempo. Hemos dicho muchas veces, las residencias vienen de una tradición de la beneficencia, del asilo. Todavía muchas de ellas son una mezcla de hospital o de hotel o de cuartel, pero no son todavía lo que deberían ser, que son los lugares donde vive la gente. Entonces, hacia donde deberíamos tender sería a una atención mucho más personalizada, a unos ambientes mucho más hogareños, a una atención y a un modo de atención mucho más basado en la idea de hogar. Y eso es un poco utópico, pero creo que ya se estaban dando pasos. Muchos países han dado pasos adelante muy importantes en esa línea, y yo creo que esa es en la línea en la que vamos a tener que ir, que no es desde luego la línea de la medicalización. Desde luego que las personas que viven en residencias necesitan cuidados sanitarios de calidad. Cuando tienen una enfermedad importante necesitan que esos cuidados se les den en el momento y en el lugar que hay que dar. Pero las residencias no se tienen que convertir en hospitales de media estancia. Las residencias tienen que ser lo que son las viviendas donde viven personas que no pueden seguir viviendo en su domicilio. Yo creo que íbamos avanzando en esa línea y creo que esta crisis lo que nos va a hacer es, pues, de alguna manera, acelerar ese cambio, o lo que debería hacer por lo menos es ayudarnos a acelerar ese cambio. Muchas gracias, Joseba. Si os parece bien, pasamos ahora al segundo bloque. El segundo bloque pretende pasar de este esquema de realizar esta imagen un poco de dónde nos encontramos a una fase más propositiva, más positiva, de la que ya hemos hablado antes y nos ha hablado antes también Marga. Para ello, creo que podríamos hablar sobre varias medidas que se pueden aplicar para gestionar no solo el futuro más urgente, el futuro más inmediato, sino a medio y largo plazo, medidas que sean sostenidas y sostenibles en el tiempo. Justo esta mañana he visto que ha salido una noticia que uno de los últimos cuestionarios de opinión realizados por uno de los grupos de investigadores de la Universidad de Oxford, realizado en marzo de este año durante varios países europeos, dice que el 71% de los europeos que contestaron este cuestionario apoyaría una renta mínima universal. La renta es un tipo de medida, pero no tenemos por qué restringirnos a esta discusión. Cuando queráis, dejo la propuesta encima de la mesa. También sería interesante considerar la limitación de las acciones y de la gestión del gobierno, y
por último, si os parece bien, y si tenemos tiempo, podríamos también hablar un poco de la situación particular de Guipúzcoa, en su caso con la renta de garantía de ingresos. Así que, cuando queráis. Bueno, yo muy brevemente le dejaré a Borja más espacio para que explique los líos de la renta mínima universal, la renta básica, el ingreso mínimo vital, como lo queramos llamar. Yo, en lo más propositivo, creo que algo que se dijo muchísimo en la crisis anterior y que en esta lo hemos vuelto a ver, pero creo que definitivamente lo hemos aprendido, es la necesidad de reconocer el valor de lo público, ¿no? Y eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Había varios economistas que criticaron las políticas de austeridad y una de las cosas que se decía es que, bueno, tú no puedes considerar el esfuerzo presupuestario que se hace en sanidad y educación, por ejemplo, como parte del gasto, porque en realidad es una inversión. Y si tú dejas de apoyar a la ciudadanía en cosas tan elementales y tan esenciales para la vida como la salud y la educación, las consecuencias de eso, al final, incluso desde un cálculo puramente, digamos, de eficiencia económica, al final sale carísimo, ¿no? Y esto es un aprendizaje porque, a ver, el problema de las residencias y de qué hacemos con las personas muy mayores, en buena parte, no solo, pero en buena parte, tenemos un problema de un aumento de la demanda y una oferta que es insuficiente, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar de modelo, pero también tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir trampeando sin ponerle sin hacer inversión pública, ¿no? Porque buena parte del problema es este, ¿no? Y por otra parte, por enmarcar todo el debate en torno a la renta universal, yo creo que cualquier aproximación a un sistema de protección social o un sistema de bienestar que esté más dirigido digamos, a la activación, a anticipar los problemas más que a simplemente servir de colchón cuando los problemas ya han surgido, esto ya vamos muy por detrás de muchos países europeos. Hace ya mucho tiempo que sabemos que los estados de bienestar se tienen que reorientar en esta dirección, ¿no? Y eso implica, pues, poner el foco en todo lo que significa capacitación de las personas, ¿no? Que tiene que ver con apoyar la inversión en la temprana infancia, tiene que ver con apoyar las dificultades de empleabilidad de los grupos más vulnerables, pero que también tiene que ver con una aproximación al envejecimiento desde un paradigma más de políticas activas, de envejecimiento activo, de empoderamiento, etcétera. Y en cambio nuestro estado de bienestar está muy orientado todavía digamos, a la protección más pasiva, a protegernos cuando ya tenemos el problema encima, ¿no? Entonces esto quizá podría ser un buen momento para avanzar en esa discusión, ¿no? Bueno, retomando y aprovechando que me pasa la palabra Marga, voy a comenzar respondiendo de la forma que creo poco provechosa. Pero si antes decía que seguramente no me habéis invitado para decir cosas obvias, seguramente tampoco me habéis invitado para afrontar las cosas, el debate, desde la perspectiva menos provechosa, ¿no? Pero voy de lo menos provechoso a lo más provechoso, os lo prometo, y además de forma bastante rápida. La forma poco provechosa de ver el debate sobre el pacto de rentas es preguntar a la gente si está a favor o en contra de que le regalen dinero, del free lunch, de las comidas gratis. Porque incluso yo, que no soy muy fan de la idea de la renta básica universal, te diría que si es pasta gratis, yo estoy bastante a favor. El problema es que nada es gratis, ¿no? Como dice el famoso nombre del blog. Y no hay free lunch. Por mucho que uno de los autores más citados en el ámbito de la renta básica universal, Philippe Van Paguet, un catedro de ética social y económica de la Universidad Louvain, titulara uno de sus artículos de forma muy provocativa en términos normativos, "What's wrong with a free lunch?", el problema es que no hay comidas gratis. El dinero tiene que salir de algún sitio. Por tanto, la forma más provechosa de enfocar el debate es de dónde sale el dinero, de dónde ha de extraerse y dejar de invertir dinero
para gastarnos, por ejemplo, un 20% del PIB en una renta básica universal. ¿De dónde hemos de detraer? ¿Hemos de detraer de hospitales públicos? ¿Hemos de detraer de educación? ¿Hemos de detraer o subirte los impuestos? Cuando a la gente le preguntas eso, porque no es la primera vez que la encuesta de valores europeo pregunta por la renta básica universal, si tú solo preguntas eso, la mayoría de los europeos están a favor, pero es que lo raro sería que estuvieran en contra. Si les dices que si eso implicara subirte los impuestos ya es 50-50, ¿vale? Y además ahí ya las preferencias por la redistribución, porque ahí ya estás preguntando por redistribución, difieren mucho de dónde estés en la escala de ingresos, ¿vale? Como tampoco es muy sorprendente, porque la gente pues sabe de dónde va a salir el dinero, ¿no? De acuerdo con el principio de capacidad económica que informa la mayoría de sistemas tributarios del mundo. Entonces, yendo a lo más provechoso, yo creo que ahora tenemos una buena ventana de oportunidad, bueno, y por situar bien el debate, yo creo que tenemos una ventaja a la hora de enfrentar ahora un pacto de rentas y una desventaja. La ventaja, y antes me he referido a Eurio, pero de forma solo tácita o implícita, son las heurísticas del merecimiento, ¿vale? Tenemos una ventana de oportunidad ahora para aprobar algo así como un ingreso mínimo vital de ámbito nacional, porque, vaya, las clases medias ya han visto que esto de ser pobre o de no tener ingresos no es una cosa que solo le vaya a pasar al kinky del colegio, ¿vale? Esto es un shock bastante simétrico, es verdad que no es perfectamente simétrico, pero ya las clases medias han visto que a gente como ellos les puede ocurrir esto, ¿vale? Y por tanto el hecho de ser pobre ya no es tan directamente imputable a comportamientos amorales o desviados de la gente que se dedica a beber Don Simón a las 12 de la mañana, ¿vale? Entonces el hecho de que este shock pueda afectar a gente que hasta ahora no le había visto las orejas al lobo, es una ventana de oportunidad. Y esto puede hacer que un pacto de rentas sea psicológicamente más aceptable que en otras coyunturas, que en otro contexto económico, ¿vale? Cuando el hecho de ser pobre, gracias a la idea de la meritocracia que introdujo la tercera vía, hace que directamente la mayoría de la población impute el ser pobre al pobre. Blaming the poor, dicen los ingleses. Vamos a culpar a los pobres de ser pobres, ¿vale? Si te compras televisiones de plasma y tienes hijos por encima de tus posibilidades, es difícil que la gente se sienta solidaria con respecto a tu posición, ¿vale? Pero cuando se debe a una cosa como pillar un virus, la gente tiende más a ser solidario. Ahora bien, en una situación de esta urgencia, y ahora vengo a la parte de la desventaja, lo otro era la ventaja, seguramente no sea lo mejor para diseñar de forma fina una prestación. Sobre todo cuando, como en el caso de España, ya tienes una red de garantía de ingresos establecida en el ámbito de las comunidades autónomas. Por tanto, la ventaja sería que seguramente desde el punto de vista psicológico el pacto de rentas ahora es más viable que en cualquier otra situación. La desventaja es que la urgencia de la situación puede provocar un mal diseño. Por tanto, igual ahora tiene sentido establecer unos criterios muy básicos para llegar rápido y para llegar pronto y llegar de forma efectiva, y sin embargo dejar los detalles del diseño específico para un poco más adelante. Joseba, cuando quieras, si quieres completar alguna cosa. Bueno, yo en relación al debate muy brevemente sobre la renta básica y las rentas mínimas o garantizadas, yo en primer lugar creo que en general planteamos el debate en términos equivocados. Planteamos el debate como dos alternativas completamente diferentes, como si fueran completamente antitéticas o como si fuera un debate completamente dicotómico. O rentas garantizadas, algunos dicen rentas para pobres, de una manera un poco despectiva, o una renta básica, también dicen, tan sencilla como revolucionaria. Realmente la dicotomía no es tan clara, ni muchísimo menos. Creo que es mucho más constructivo plantearlo de una manera más gradual. Y es verdad que yo creo que esta crisis lo que sí hace es acelerar, como en otros ámbitos, acelerar algunos cambios que venían de hace mucho tiempo, ni siquiera de la crisis anterior. Lo que es evidente es que hoy las situaciones de pobreza son mucho más, y de precariedad son mucho más fluidas. Es mucho más fácil de lo que era en otros tiempos pasar la frontera entre el desempleo y el empleo, entre el estar colocado, como se decía antes, y el estar parado, pues hay muchísimas escalas de grises que tienen que ver con la intensidad laboral, con cuánto tiempo se trabaja al día, cuánto tiempo se trabaja al año, con la precariedad salarial. Entonces, lo que sí creo es que todas estas crisis, no solamente esta, también la de 2008, cuando se habla también de la robotización, del fin del trabajo, etcétera, etcétera, yo no creo que hagan necesaria una renta básica incondicional, individual y universal.
pero sí creo que hacen necesario un cambio en las políticas de garantía de ingresos. De hecho, creo que todos los experimentos sobre la renta básica de los que nos hablan, en realidad lo que son experimentos para hacer las rentas garantizadas menos condicionales, más universales y más individuales. Entonces, creo que hay que partir de que sí es verdad, aquí podríamos hablar de la RGI, que deberíamos ir hacia sistemas menos condicionales, no necesariamente completamente incondicionales, pero sí menos condicionales, y sobre todo más ágiles de los que sea más fácil entrar, en los que sea más fácil salir, más normalizados. En ese sentido, yo sí que creo que en el ámbito vasco y en el ámbito estatal deberíamos ir modificando poco a poco esas prestaciones, no para hacer una renta básica incondicional universal. Algunos periódicos dicen que España va a ser el país que va a tener la primera renta básica incondicional universal. Es que ni siquiera hemos entendido el debate porque hablamos, la confusión es terrible. Pero sí probablemente tendremos que hacer algunos cambios en esos modelos de rentas garantizadas para que sean, entre otras cosas, más ágiles, más normalizados y menos condicionales. Y yo creo que en Euskadi, planteaba esta cuestión de la RGI, pues estamos en un momento muy interesante, en un momento de oportunidad, primero por esas nuevas necesidades que han surgido y que son mucho más democráticas, y es verdad lo que decía Borja, que aunque no se repartan de forma absolutamente igualitaria, se reparten de una forma más igualitaria que las consecuencias de la crisis de 2008. Estamos en una situación con las necesidades son muy distintas. Hay países en Asia o los propios Estados Unidos que están dando 1.000 euros o cantidades a todos sus ciudadanos de una manera completamente incondicional y completamente masiva. Tenemos nuevas necesidades y tenemos delante la posibilidad de que exista un ingreso mínimo vital de ámbito estatal, como existen unas pensiones no contributivas de ámbito estatal, que podrían ser la base que después complementaría la RGI. Eso supondría, si se diseñara de esa manera, el problema es que no sabemos cómo se está diseñando y que los mensajes que nos envían pues son muy difíciles de entender y muy difíciles de interpretar, pero si el modelo fueran las pensiones no contributivas, hoy las pensiones no contributivas las paga la Administración Central, se descuentan del cupo, las gestionan las diputaciones forales, y una persona que cobra una pensión no contributiva, cuando va a pedir la RGI, sabe que tiene una pensión no contributiva y le dan la parte que falta hasta la renta garantizada o el umbral de renta garantizada. Si eso ocurriera con este ingreso mínimo vital, creo que eso supondría una posibilidad de que Euskadi pueda reorientar su política de garantía de ingresos para otras necesidades, otros colectivos. Desde luego, nos plantaría la reforma de la renta garantía de ingresos en unas condiciones muy diferentes a las condiciones en las que se planteó la anterior reforma de la garantía de ingresos, sin olvidar que también teníamos pendiente, aunque no sabemos cuándo se materializará, un traspaso de la gestión de la seguridad social, desde luego que podría también entrar en ese debate sobre cómo tenemos en Euskadi, con nuestras competencias fiscales, que son muy importantes, con posibles competencias en el ámbito de la gestión de la seguridad social y con la necesidad de hacer un cambio en la política de garantía de ingresos, pues creo que pondría el debate sobre la garantía de ingresos en Euskadi en un contexto pues muy diferente. Muchas gracias, Joseba. Si os parece, y en virtud del tiempo que tenemos, paso a dirigiros una pregunta a cada uno y os agradecería las respuestas concisas. Entonces, a Marga le preguntan sobre los jóvenes. Dice que, como hemos comentado, es un sector de población que viene padeciendo la precarización, y dice que la actual situación tiene una incidencia directa, sobre todo en términos educativos y laborales, como comentaba también Borja. Y le pregunta a Marga cómo podemos evitar que a largo plazo siga siendo uno de los grupos más afectados. Pues no lo sé, ojalá lo supiera, pero es evidente que el conflicto intergeneracional en nuestro diseño de estado de bienestar ha estado siempre muy presente. Es cierto, tenemos un estado de bienestar que está muy o significativamente orientado hacia las personas más mayores. Y esto, hemos hablado mucho en esta crisis de los que verdaderamente son más vulnerables, pues es la gente muy mayor y además con problemas médicos, ¿no? Efectivamente ha sido como la demografía del virus es especialmente draconiana, ¿no? Pero también observando
cómo se ha interpretado, cómo se ha tratado la infancia y la juventud en las medidas para abordar la crisis sanitaria, creo que también es bastante indicativo de dónde se ponen las prioridades. Yo creo que la única manera de resolver esto es haciendo visible el conflicto, y el conflicto está ahí, y el conflicto, digamos, políticamente tiene muy poca visibilidad por cómo están repartidos los incentivos dentro de cada actor político, pero es cierto que si observamos pues las cosas que más les afectan a los jóvenes y a los niños, ¿no? El tema lo mencionaba Borja antes, la posibilidad de no abrir las escuelas y los institutos hasta no sabemos qué fecha, o de iniciar en septiembre con grupos muy reducidos, pues quizá desde el punto de vista de la pandemia es lo acertado, pero tendríamos que introducir ya en el debate las repercusiones que eso va a tener para la desigualdad. Y por otra parte, la falta de expectativas que damos en este país a la juventud en general, si miramos los datos de desempleo juvenil, por ejemplo, de niveles salariales, de temporalidad, bueno, pues es posible que esto, como hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? Que esto incluso, me parece que hemos empezado hablando de esto, en ese sentido la crisis puede que desiguale todavía más. Bueno, respuesta no tengo. Gracias, Marga. A Borja le preguntan sobre el ingreso mínimo vital, y una de las preguntas que hacen es si te parece que ha de ser una medida centralizada o aplicada a diferentes escalas de forma coordinada. No estoy seguro de entender bien la pregunta. Bueno, voy a responder, yo creo que se va, como decía Joseba, ¿no? Que puede, vamos, que tiene todos los boletos para diseñarse como una prestación no contributiva de la seguridad social, porque la seguridad social es una competencia que efectivamente corresponde al gobierno central, a diferencia de lo que en inglés llaman welfare y aquí llamaríamos asistencia social, que es competencia de las comunidades autónomas, y que en todo caso debería diseñarse evitando incentivos perversos. Es decir, el diseño debería ser tal que no hubiera comunidades autónomas, lo voy a decir en términos muy técnicos, que tuvieran sensación de estar haciendo el primo, ¿vale? Supongamos que tú sitúas un umbral de 550 euros. Entonces, claro, las personas que están cobrando una RGI en Euskadi no serían elegibles por el sistema. Sin embargo, una persona que estuviera cobrando 150 o 200 euros, no voy a decir una comunidad autónoma, pero digamos en otra comunidad autónoma, sí sería elegible por la diferencia desde la prestación 150 o 200 euros que recibe en su comunidad autónoma hasta el límite mínimo, hasta el umbral que fija el IMV, ¿vale? Entonces, va a ser, creo, una prestación no contributiva de la seguridad social, porque esto es lo que jurídicamente, además, tiene sentido después de la última sentencia del Constitucional con respecto al 0,7 del IRPF, y sin responder exactamente a tu pregunta, pero dando pistas de por dónde deberían ir, creo, los tiros, debería evitar incentivos perversos para que las comunidades autónomas jueguen un juego de reducir a la baja las prestaciones para no tener la sensación de estar haciendo el primo con todo esto. Gracias, Borja. Y por último, para Joseba nos preguntan: has hablado de la necesidad de un nuevo pacto social. ¿Cómo podemos aspirar a este objetivo en el actual clima de polarización ideológica? ¿Qué ejes mínimos crees que podrían contribuir a construir el consenso necesario para ese nuevo pacto social? Pues yo creo que hemos ido hablando de esos ejes a lo largo de todo el debate. Yo creo que hay un pacto claro y hemos hablado de él, que es el pacto intergeneracional. Yo creo que es el pacto fundamental que necesitan las sociedades como la vasca, como la española, justamente por lo que decía Marga, porque tenemos un estado del bienestar que mira mucho a las personas mayores, que mira mucho a invertir o a gastar cuando algunas cosas ya han ocurrido, pero mira muy poco a las familias, mira muy poco a la infancia. Digamos, el debate sobre las necesidades, sobre la pobreza infantil, sobre las bajísimas tasas de fecundidad, no desaparecen con esta crisis, pero tienen mucho que ver con ese modelo de protección social que está basada en invertir mucho en los mayores y, desde luego, mucho menos
en las familias y en la infancia. Si el estado de bienestar en Euskadi y más aún en España se caracteriza por algo, en Euskadi desde luego estamos más o menos parecido en atención a personas mayores, incluso en temas de RGI y de exclusión que cualquier otro país de Europa, pero gastamos muchísimo menos en familia e infancia. Entonces, una de las bases de ese pacto yo creo que es el pacto intergeneracional. Y creo que también Borja ha hablado de un pacto de rentas. Lo que no podemos seguir es en un modelo de bienestar social en el que la precarización de algunos es el elemento central y el elemento que permite muchísimas políticas. Yo creo que se ha dicho mucho cuando se hablaba de la desigualdad, se habla mucho de la desigualdad como la distancia entre los ricos y los pobres. Y entre nosotros la desigualdad no es la distancia entre los ricos y los pobres. Entre nosotros la desigualdad, sobre todo, además tenemos datos recientes para Euskadi, lo que ha crecido sobre todo es la diferencia entre las clases medias y las clases de menor renta o las clases bajas. Entonces, tiene que haber un pacto en el que algunos empleos no pueden estar tan mal pagados como han estado hasta ahora. Y yo creo que ese pacto intergeneracional y ese pacto de rentas son pactos esenciales. También teniendo en cuenta, y un poco hilando con otras de las preguntas que planteabas antes, que la intervención estatal no es ilimitada. Muchas veces se nos dice que muchos problemas son cuestión de voluntad política, y eso no es cierto, no es cuestión solo de voluntad política. En Euskadi hemos sido capaces de tener tasas reducidas de pobreza, incluso comparándonos con otros países de Europa y desde luego con la mayor parte de las comunidades autónomas de España, en gran medida porque tenemos un modelo de protección social que ha sido muy útil con sus limitaciones, pero ha sido muy útil para reducir la pobreza. Pero también porque hemos tenido un modelo productivo que ha generado menos desigualdad, que ha generado, y Borja es el especialista en esta cuestión, pero ha sido predistributivo porque ha generado poca desigualdad o ha generado menos desigualdad, no diría que poca, pero ha generado menos desigualdad que otros modelos productivos y ha permitido financiar las políticas sociales. Entonces, sin un modelo productivo, si no seguimos siendo capaces de mantener, por lo menos a nivel de Euskadi, a nivel de otras comunidades autónomas lo veo más complicado, pero si no seguimos siendo capaces de mantener un modelo productivo que sea mínimamente predistributivo, que genere menos necesidad y que sea capaz de financiar ciertas políticas, desde luego la voluntad política por sí sola no va a ser ni de lejos suficiente. Y además de esa voluntad política haría falta lo que planteaba esta pregunta, pactos, coaliciones, alianzas, que muchas veces hemos renunciado a ellas. Y aquí pondría desde el ejemplo en Euskadi del debate sobre la RGI a muchísimos otros debates donde digamos, el enfrentamiento entre unas posturas y otras, a veces por cuestiones electorales, parece que es irresoluble, cuando realmente no debería serlo. Voy a aprovechar tu turno para pedirte en un minuto, si puede ser, una idea que quieras transmitir a la gente que nos esté viendo, una idea de cierre. Pues yo insistiría en la idea de pacto. Yo insistiría en la idea de que solamente vamos a poder salir de esta crisis si renunciamos a imponer nuestro programa máximo, es igual que sea un programa político, un programa social, una solución, una idea, y si también estamos, por lo menos grandes partes de la sociedad, no todas, pero también dispuestos a que igual vamos a tener que vivir un poco peor, vamos a tener que dejar algunos pelos en la gatera, porque hay algunos sectores de la sociedad que ya perdieron mucho en la anterior crisis, que no es la mayoría de la sociedad, es una parte concreta, un 10, un 20% de la población que ya ha perdido mucho en la anterior crisis y que luego, desde luego, no puede ser que por acuerdos políticos, incluso por acuerdos más o menos sociales, más o menos explícitos, pero son acuerdos sociales, no puede ser que en esta crisis también pierdan los que perdieron en la crisis anterior. Gracias, Joseba. Borja, tu idea de cierre. Bueno, abundando un poco en lo que decía Joseba, yo creo que una de las claves ahora mismo es aprovechar esa ventana de oportunidad de la que hablaba antes para mejorar la red de protección de garantía de unos ingresos mínimos en el ámbito nacional y al mismo tiempo hacerlo de forma que las prisas del momento no eviten, o eviten mejor. Sí, o sea, que no tengamos, que las prisas no hagan ahora que diseñemos un sistema estructural, porque lo necesitamos,
porque como decía Margas antes, esta crisis lo que ha hecho seguramente es sacar a la superficie deficiencias y situaciones de precariedad preexistentes, y esa estructuralidad de las necesidades y de la precariedad de las expectativas de mucha gente no deberían llevarnos a diseñar un sistema con pretensión de quedarse, de ser estructural, diseñado en tiempos de urgencia. Gracias, Borja. Marga, cuando quieras tu frase de cierre. Yo podría suscribir lo que han dicho mis compañeros antes que yo, pero no lo repetiré, pero bueno, me añado a las ideas que han planteado ellos. Yo creo que quizá una buena manera de cerrar yo plantearía la necesidad de reconocer estas fragilidades, digamos, anteriores a esta crisis, que de alguna manera la crisis potencia en muchos aspectos, pero que sepamos manejarlas, digamos. Yo creo que hablábamos de los pactos, yo creo que sería una muy buena cosa si realmente consiguiéramos reconocer, tanto social como políticamente, la desigualdad, y que la desigualdad es una mala compañera de viaje en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo cuando es desigualdad, como decía antes Joseba, porque quienes están más abajo cada vez están peor, que eso es lo que nos está pasando aquí, ¿no? Tenemos una tolerancia a la informalidad, a la precariedad que no existen en otras sociedades, y que hay algo que aprender ahí, ¿no? Que la cohesión al final también tiene que ver con eso. Es muy difícil arbitrar medidas de solidaridad cuando las distancias entre unos y otros cada vez se ensanchan más y los caminos van más en paralelo que en ninguna medida convergente, ¿no? Esa quizás sería mi recomendación o mi sugerencia, ¿no? Que seamos capaces de reconocer esta desigualdad para cualquier medida que a partir de ahora, con la curva ya aplanada, digamos, tomemos considerando el impacto que tiene cualquiera de las medidas que se adopten en esa desigualdad. Muchas gracias, Marga. Muchas gracias a los tres. Nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido, bueno, hablo por mí, pero supongo que parte de la audiencia estará de acuerdo conmigo. Ha sido muy estimulante, a pesar de haber tenido 1 hora, y muchas gracias por haberos ceñido al tiempo también, con esas ideas de la necesidad de los pactos, del problema de la polarización, del impacto de las desigualdades y que podemos y no permitir para tener una sociedad cohesionada y que funcione mejor. Dejamos a la audiencia. Simplemente, antes de cerrar, deciros que la próxima sesión será el miércoles que viene, el 13 de mayo a las 6 de la tarde, y hablaremos esta vez sobre un tema un poco diferente, es el papel del Big Data en las nuevas sociedades, cómo conocer sin violentar los derechos. Para ello contaremos con Alicia Richard y Javier Echeverría, y lo moderará nuestra compañera Cristina Monge. Muchísimas gracias a todos, ha sido todo un placer y que paséis buena semana.